Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información y también inspiración. Gracias por acompañarnos otra vez. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Aranda Fraga, profesor de filosofía y decano de una de las facultades de la Universidad Adventista del Plata, localizada en Entre Ríos, Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que te interesa y que sé que va a interesar a nuestra audiencia, porque se trata de un tema siempre candente, la relación entre el cristianismo y la filosofía. Y nos preguntamos si son colaboradoras o rivales. En el siglo III de nuestra era, un pensador y polemista cristiano preguntó: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Y nos alegra que hayas podido venir desde lejos y hacer una escala aquí en nuestro estudio de LLBN Latino. ¿Qué es lo que te trajo aquí a California? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por aquí, por el sur de California, y en esta oportunidad estamos aprovechando a hacer algunos contactos por convenios y para la facultad donde yo trabajo, pero principalmente es por el simposio que se va a realizar en pocos días más en la ciudad de San Diego de la Sociedad de Filósofos Adventistas, que es una entidad perteneciente a la Conferencia General Adventista, que año a año tiene su evento anual, justamente en el mes de noviembre, generalmente en torno al 20-25 de noviembre, se suele hacer en diferentes lugares del país y esta vez le ha tocado a San Diego, California. La Sociedad de Filósofos Adventistas. Yo sospecho que hay mucha gente que no sabe de la existencia de esta entidad. Estaba mirando un poquito en internet, que se fundó hace unos 10 años. ¿Y cuántos miembros tiene más o menos? Bueno, yo no pertenezco a la comisión directiva, simplemente soy un miembro, soy asociado. Desde 2010, que entiendo que se inició esta sociedad. Y creo que el primer evento, si mal no recuerdo, fue en Atlanta, al cual asistí, y se formó un poco antes, ¿no? En ese año recordará que se llevó a cabo el Congreso de la Asociación General allí en Atlanta, y lo que sí más o menos puedo recordar cuántos se reúnen, más o menos, no es muy numerosa, pero entre 30, 25, 40, según la época. Yo tampoco asisto todos los años, ¿no? Claro. He asistido al de Atlanta, asistí al de Boston hace un par de años, el año pasado se hizo en Denver, no estuve, y bueno, ahora se hace en San Diego. Porque no son muchos los adventistas que se encaminan por la línea de la filosofía y que se mantienen activos en esa línea. Pero para informar a nuestra audiencia vamos a poner aquí el portal adventistphilosophy.org, y si están estudiando o si están enseñando, que se puedan unir a esa entidad. Y entonces, pasando a tu situación, ¿qué te impulsó a ti a estudiar en el campo de la filosofía? Bueno, siempre me interesó leer, o sea, yo creo que para hacer filosofía a uno le tiene que gustar la lectura. Usted creo que puede entender, porque como buen doctor en literatura y especialista en un gran escritor como es Borges, ¿no es cierto?, a uno le tiene que gustar leer. Borges precisamente un literato y filósofo también, ¿no? No reconocido como filósofo, pero él tiene mucha filosofía. Le interesan las ideas. Obras. Correcto. Y cómo esas impactan la vida de los seres humanos. Y a mí justamente me gusta Borges, es un placer leerlo, no solo como literato, sino como pensador, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo leía, tuve
creo que tuve algunos buenos profesores en el secundario, en la época en que hacía los años de estudio de high school en Argentina, y que fui ingresando en la literatura, primero la literatura latinoamericana, pero siempre me gustaba el pensamiento, ¿no? Y de allí pasé a leer filosofía, y a partir de eso, interesándome también por explicar muchas cuestiones que en la Biblia pueden ser razonadas perfectamente. Qué bien. Eso creo que me llevó y me condujo casi por inercia. Ahora tengo que empezar a acordarme, ¿no es cierto?, por ahí cómo llegué a la filosofía, pero... Ahora, dentro del campo de la filosofía, tú elegiste una disciplina particular. ¿De qué se trata esa disciplina? Sí, eso más bien la elegí, yo creo, en la época en que tuve que hacer la tesis de licenciatura. En Argentina, para ser licenciado, ahora ya en esta época no, pero en aquella época donde las licenciaturas eran en 5 años, se terminaba con una, podríamos llamarla tesina, sí, una disertación breve, no extensa como la doctoral, y ya en esa época, bueno, yo me fui definiendo hacia la filosofía política. En aquel momento hice una tesina, un trabajo de aproximadamente unas 80 o 100 páginas, sobre la filosofía política de Hegel. Ajá. Ahora, ¿qué relación tiene la filosofía política con la política partidaria y elecciones? Hay una cierta distancia. Correcto. Sí. Es un nivel de abstracción un poco mayor, medio como que estableciendo una distinción de campos, podríamos decir que los politólogos o la gente que está... los académicos que están en ciencia política, ¿no es cierto?, licenciados en ciencias políticas, están más cerca de la política partidaria y cotidiana, ¿no?, de los temas cotidianos, a veces tratados sistemáticamente, pero a un nivel, digamos, más concreto. La filosofía política está en un nivel un poco más arriba de abstracción, y por ahí más que nada la filosofía política tiene mucho que ver con cuestiones éticas y políticas, o jurídicas y políticas. Yo particularmente he trabajado la relación entre ética y filosofía política. Qué bien, que es un campo para un cristiano de mucho interés. Muy interesante. Sí. Ya me acuerdo que desde la época en que investigaba Hegel, trabajaba en ese ámbito, ¿no? Qué bien. Ahora, en la introducción hice alusión a Tertuliano, que tiene esa expresión tan impactante, que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Y tú has escrito incluso sobre el paradigma de Atenas y el de Jerusalén. Explícanos un poquito de qué está hablando aquí Tertuliano. Sí, bueno, es parte de una escuela, ¿no es cierto?, en los primeros siglos de la era cristiana, donde había filósofos que trataban de explicar el cristianismo utilizando métodos de la filosofía, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a eso hace mención Tertuliano, como los filósofos de la época, que trataban de explicar lo que era para la cultura de la época la novedad de la escritura a través de métodos filosóficos, ¿no? En ese sentido es que hay y no hay relación con la filosofía. O sea, ahí está el tema de los dos paradigmas. O sea, hay un paradigma hebreo-cristiano en las Sagradas Escrituras, y por otro lado hay un paradigma griego-cristiano, que ahí estaría dada la oposición. Sí. Según la lectura que hagamos y de dónde partimos, que estaremos en un paradigma o en otro. ¿Cuáles serían las presuposiciones, digamos? Ahí va, las presuposiciones del paradigma griego-cristiano son básicamente platónicas, quien sentó las grandes bases de la filosofía junto con Aristóteles. Sí. Por supuesto, ahí estamos, Platón y Aristóteles, estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, pero luego es como que continuó, ¿no es cierto? O sea, hay toda una trayectoria que parte de lo que se incorporaron en esas filosofías, tanto de Platón como de Aristóteles, son traspasados a la interpretación del cristianismo, y se sigue ese paradigma griego-cristiano, que es muy distinto a lo que sería el paradigma hebreo-cristiano. Claro, que se basa en las escrituras. Correcto, porque hay ciertas presuposiciones básicas. Yo tengo un amigo particularmente a quien respeto mucho, que
es un teólogo y filósofo, el doctor Fernando Canale, que ha trabajado muy bien esto. En su tesis doctoral en teología ha trabajado el tema de las presuposiciones. Correcto. Entonces, si yo voy a las Sagradas Escrituras con las presuposiciones griegas, voy a entender toda la escritura al modo griego cristiano y le voy a inyectar ciertos contenidos que me vienen dados por ese paradigma. Claro. Eso se nota, por ejemplo, para hacer mención de algo concreto, el tema de la inmortalidad. Correcto. ¿No? Entonces, que viene de la línea griega. Viene la línea griega no inventada por Platón. Platón lo toma ya de los presocráticos. Claro. Particularmente de Parménides. Pero que en la Biblia no aparece así. Correcto, en la Biblia no aparece porque en la Biblia desde el vamos podemos ir leyendo desde el Génesis ya que el paradigma es otro. Correcto. Entonces la interpretación hay que hacerla desde la Biblia misma, utilizando la Biblia misma con sus propios parámetros para hacer una correcta interpretación dentro de la Biblia. Claro que se puede razonar. Sí. No significa que por hacer filosofía cristiana desde la Biblia haya que aceptar todo por fe. Sí, la fe tiene su lugar, pero el razonamiento tiene un lugar preponderante también. Sí, incluso Pablo, en un pasaje aquí que vamos a mostrar, alude un poco a esa tensión. Tal vez puedes leer este pasaje de Colosenses 2:8. ¿Cómo no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Y ahí está lo que tú venías explicando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los fundamentos de ese paradigma? Y él ve ese contraste y dice, cuidado, cristianos, no basen sus creencias en esas filosofías, sino en aquello que está basado en Cristo. Ahora, los primeros cristianos estaban inmersos, como decías, en esa cultura greco-romana, pero rechazaban ese enfoque porque no incluía a Jesús como medio de salvación. ¿Es cierto eso? Sí. De modo que el fundamento que distingue es la cosmovisión, tal vez decirlo de otra manera. Totalmente. La bíblica o la filosófica griega, Platón y Aristóteles. Pues vamos a hacer un paréntesis ahora y vamos a seguir conversando en la segunda mitad, tratando de traer estos conceptos a la vida diaria del cristiano. Ya regresamos. Hola, yo soy Marcelo y si venís a estudiar Comunicación Social a la UAP, yo me voy a encargar de enseñarte de manera personalizada todo lo que tenga que ver con el área de producción televisiva, afianzando los conocimientos teóricos con la práctica profesional y aprovechando los recursos tecnológicos para un mejor aprendizaje que te van a servir en tu futuro. Esto y mucho más lo podés encontrar aquí. Te espero en la UAP. Gracias por acompañarnos en esta segunda mitad del diálogo que estamos manteniendo con el doctor Fernando Aranda Fraga, filósofo él mismo, profesor. Y estábamos hablando acerca de esos paradigmas del que habla él, el paradigma bíblico de la tradición, los fundamentos hebreos cristianos y también la tradición filosófica cristiana que se basa en Platón y Aristóteles. Aquí la figura de Cristo es la que divide bastante la comprensión de quién era Cristo. ¿Tú me puedes comentar algo acerca de eso? Correcto, claro, porque Cristo representa al Dios encarnado. Es una de las personas de la Trinidad, una de las tres personas de Dios y justamente la que se encarna en este mundo para salvar a la humanidad. Y eso es totalmente diferente, diametralmente diferente a la concepción que tienen los griegos, porque los griegos, está por ejemplo en Pablo cuando aparece la figura del Dios desconocido, ¿no? En Aristóteles, por ejemplo, Dios es un ente que solo se puede conocer a sí mismo. Él habla del primer motor inmóvil, seguramente recordará esa figura del Dios de Aristóteles, que no puede conocer otra cosa porque estaría conociendo algo en el tiempo
y Dios no está en el tiempo. Para los griegos, especialmente para Platón y Aristóteles, algo que ya viene de un presocrático llamado Parménides, Sí. ¿no es cierto?, que en un momento dijo que no hay pasaje del ser al no ser ni del no ser al ser. Por lo tanto, tampoco puede haber creación. Para los griegos la materia es eterna. Como la materia es eterna, solo puede cambiar de forma, digamos, ¿no?, de disposición o transformarse en energía o algo, pero eso significa que no hay historia. La eternidad de la materia, ¿no es cierto?, y la atemporalidad del verdadero ser significa que no puede haber historia. O sea, no hay acontecimientos relevantes, y eso es justamente lo que no nos indica las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras es un relato a través del tiempo, ¿no es cierto?, que se inicia en momentos previos a la creación, relatando en algunos versículos cómo era la realidad antes de ser creada, cómo se produce la creación, que es Dios mismo que la persona de Cristo crea, ¿no es cierto?, y crea todo lo que existe y que crea de la nada. No es que hay una transformación en cambio de forma. Se dividen totalmente los caminos. Claro, ahí está la diferencia, la gran diferencia. Por lo cual, alguien que vaya con anteojos griegos, digamos, no logra entender lo que es el relato bíblico, porque siempre para los griegos todo lo que es historia, es algo que está ligado a los sentidos y es algo irrelevante. Tiene una existencia, pero una existencia de menor jerarquía. Lo que existe realmente es algo intemporal que no está en el tiempo. Entonces, ¿dónde queda la figura de Cristo? Claro. ¿Dónde queda la salvación de la humanidad? La gente va a estar interesada en saber un poco más acerca de ti, Fernando. ¿Dónde obtuviste tu título doctoral? Bueno, yo estudié en la Universidad Católica de Santa Fe. Allí estudié no solamente el doctorado, sino también la carrera de grado. Ajá. Ahí me licencié en filosofía y algunos años después hice mi doctorado también allí en la Universidad Católica de Santa Fe, que queda a 90 kilómetros de donde vivo actualmente. Y tú has dedicado prácticamente toda tu vida a la docencia. ¿Cuántos años has venido como profesor? Y desde 1986, 87, los primeros años enseñando en instituto terciario y un poco en secundario, también de filosofía y bueno, simultáneamente fui cursando también el doctorado luego y bueno, esa ha sido mi vida. Y enseñaste también en México por algunos años. Sí, en México fui convocado por la Universidad de Montemorelos para dirigir la investigación. Entonces allí fue cuando trabajamos en la Dirección de Investigación y Publicaciones en la Universidad de Montemorelos durante 3 años, durante los años 2009, 2010 y 2011. Y también enseñé, por supuesto, algunas materias, entre ellas Cosmovisión, que es una materia que me gusta mucho. Qué lindo. Y aquí nos trajiste esta foto de tu familia. ¿Cómo se llama tu esposa? Estoy casado con Sonia Viviana Schimpf. Ajá. Ella es profesora de matemáticas y física. Me está acompañando en este viaje. Solamente en este momento está charlando un poquito con sus tíos. Sí. Que viven aquí en Loma Linda, y bueno, también están ahí a mi lado mi hija, Michelle Karina. Ella tiene 21 años, estudia licenciatura en marketing, está entre tercero y cuarto de lo que es la licenciatura en marketing en la ciudad de Rosario, Argentina, y a su lado está Martín, mi hijo, que se dedica a sistemas. Él es ingeniero en sistemas, ingeniero licenciado en sistemas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hemos estado hablando de filosofía y tal vez una cosa que debemos hacer es preguntarte ¿qué es filosofía? ¿Cómo definirías filosofía? Quizás no me voy a apartar de lo que es lo clásico, ¿no? Ajá. En ese sentido no reniego de la verdadera definición de filosofía, que etimológicamente es la búsqueda de la sabiduría. Ajá. O sea, algo que uno tiene que tener en mente al hacer filosofía siempre es que no va a haber respuestas últimas en cuanto a los planteos de la filosofía, excepto aquellos cuando tienen que ver algunas cuestiones absolutas. O sea, por supuesto hay respuestas últimas si vamos al tema del ser de Dios,
al tema de la creación, al tema de la antropología, del hombre. En ese sentido sí hay respuestas últimas, pero digamos filosofía incluye en sí, es como que está inserta en el filosofar la idea también de búsqueda del más allá, ¿no es cierto? Y ponerse en duda a sí mismo y tener un sentido crítico acerca de la realidad, ¿no es cierto? Para ir construyendo también la verdad, ¿no? Pero el cristiano que hace filosofía encuentra en la palabra de Dios su fundamento y la respuesta a varias de esas preguntas. Absolutamente. Claro, dentro del cristianismo hay distintas modalidades. Hay algunas ramas del cristianismo que están más interesadas en los ritos y las tradiciones, y hay otras que se acercan más a la palabra de Dios y a la revelación divina. ¿Algún comentario acerca de eso? Sí, sí es cierto. O sea, hay religiones que han sido muy permeadas por diferentes filosofías. O sea, a grandes rasgos nosotros podemos ver religiones orientales están muy permeadas por el panteísmo. Uh-huh. O sea, surgieron a partir de concepciones panteístas de la realidad. Por eso es muy importante el tema de la cosmovisión que uno tiene, ¿no? Y después, en las ramas cristianas, la religión católica, por ejemplo, está muy influenciada por la filosofía griega, y en general el protestantismo también está muy influenciado por la filosofía griega, y en distintos aspectos. Inclusive el protestantismo está muy influenciado por temas que han desarrollado filósofos y teólogos protestantes, como por ejemplo el tema de la predestinación, uh-huh, ¿no? En ese sentido es que se daría ese juego, ¿no? Sí. Que usted mencionaba, doctor Raz. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pensamiento y hacia el conocimiento y a la libertad según la Biblia? Hay aquí un pasaje que voy a leer, el comienzo del capítulo 12 de Romanos, palabras de Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy interesante esa última palabra, racional, logike en griego. ¿Cómo entiendes este pasaje? Que si bien nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, que es nuestra guía permanente, donde están los absolutos, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos conocer, no es tampoco algo sobre lo cual no se pueda razonar, sino todo lo contrario. Ahí está clarito, es vuestro culto racional. Y siempre me gusta mucho citar el pasaje de Deuteronomio 29:29, cuando habla de las cosas que el hombre puede saber debido a su capacidad racional, que es limitada a partir de la entrada del pecado en el mundo, y aquellas cosas que están reservadas para Dios. O sea, aquellas cosas que por más que apliquemos nuestra mente, y ahí es donde me parece que a veces por ahí se extralimita la filosofía, ¿no? Porque de alguna manera tiene que colocar ciertos contenidos que no están dados, y en los cuales uno ve la influencia de la mitología, ¿no? Uh-huh. Porque ahí dice clarito que hay cosas que fueron dadas para la mente del hombre y hay cosas que están reservadas a Dios porque requieren una mente infinita que el hombre no posee. Claro, claro. Además de tu trabajo como docente y escritor y filósofo, has dedicado tiempo también a la revista Enfoques. Dinos brevemente algo acerca de esta revista. ¿Cuánto tiempo hace que se produce? ¿Tú eres el director? ¿De qué trata esta revista? Enfoques es una revista básicamente que publica artículos de humanidades y ciencias sociales. También, digamos, dentro de su amplitud publicamos algunos artículos de teología, y la modalidad es la típica de un journal, donde cada artículo es evaluado por 2 o más pares académicos del área, uh-huh, lo cual le da cierta certificación, ¿no es cierto?, al artículo de que fue visto por expertos. Uh-huh. Entonces, una vez aprobado, se procesan y así se van incluyendo en el siguiente número. Se publica a razón de 2 números por año, sale a mitad de año y a fin de año. Y bueno, la revista está al día, estamos publicando ahora
ya los números de 2019. Yo recomiendo a nuestra audiencia esta revista, sustancial, hace pensar, y te felicito por el trabajo que estás haciendo con ella. Bueno, muchas gracias. Yo no la fundé, debo aclarar que me toca ser director ahora eventualmente, pero bueno, he sido en otros periodos también director de la revista. Sí. Quizás el mayor mérito podría ser que en algún momento, en la época en que la Universidad Adventista del Plata adquirió su certificación, su acreditación definitiva, más o menos en esa época fue que la convertimos de revista de divulgación, era un magazine, sí, en una revista científica. Y su primer director fue justamente el doctor Fernando Canale. Qué bien. Hay una cita con la que quisiera que concluyéramos, declaración de Elena de White, en el libro Consejos para los Maestros. Por favor, lee esta cita. ¿Cómo no? Mientras crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, procurarán constantemente emplear hasta lo sumo sus facultades mentales, a fin de llegar a ser cristianos inteligentes. Me gusta mucho ese final. A la Iglesia Adventista le interesa tener cristianos inteligentes. Fernando, muchas gracias por visitarnos. Gracias por el trabajo que has venido haciendo. Que el Señor te bendiga a ti junto a tu linda familia y que sigas disfrutando del trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, doctor Raz. Es un placer haber estado aquí. Y a nuestra audiencia le decimos nuevamente, el Señor quiere cristianos comprometidos, activos, generosos e inteligentes. Y el Señor, a través de su Espíritu, motiva nuestro pensamiento, nos ayuda a entender su mensaje y nos prepara para compartirlo con otros. Y esa es nuestra misión, hacer bien a otros hasta que Jesús regrese en gloria. Así que les decimos gracias por acompañarnos y bendiciones abundantes del Señor. Adiós.